Siempre adoré visitar a mi abuela. Su casa, una construcción antigua y llena de historias, era un verdadero parque de diversiones para mi imaginación. En uno de esos días de exploración, encontré un baúl antiguo en uno de los cuartos. Curioso, lo abrí y entre varias chucherías encontré una muñeca antigua. Tenía ojos de vidrio y un vestido de encaje blanco que parecía sacado de una película de terror. Llevé la muñeca a mi abuela y le pregunté sobre su origen. Ella me contó que la muñeca pertenecía a su madre, mi bisabuela. Le pedí jugar con ella y mi abuela, siempre seria y reservada, accedió con una condición. Después de jugar, debía guardar la muñeca de vuelta en el baúl. Acepté de inmediato. Pasé el día jugando con la muñeca, pero al anochecer cumplí mi promesa y la guardé de vuelta en el baúl. Agotado, me fui a la cama temprano. En medio de la noche, me despertaron unos gritos. ¿Por qué pusiste la muñeca encima de mí?, gritaba mi abuela, con la voz llena de pánico. Corrí a su cuarto y la encontré sentada en la cama, pálida y asustada, con la muñeca a su lado. Yo no había sacado la muñeca del baúl, pero ahí estaba, acostada al lado de mi abuela como si alguien la hubiera puesto allí. «Yo no hice eso, abuela, lo juro», dije con el corazón latiendo aceleradamente. Mi abuela me miró con los ojos llenos de miedo y confusión. Ella nunca jugaba ni hacía bromas conmigo. Siempre había sido una mujer seria, casi austera. Aquello no tenía sentido. «Vuelve a la cama, querido. Lo resolveremos en la mañana», dijo, tratando de calmarse. Volví a mi cuarto, pero no pude dormir. Me quedé pensando en la muñeca, en el baúl y en la expresión de miedo en el rostro de mi abuela. A la mañana siguiente, cuando fuimos a revisar el baúl, la muñeca estaba allí dentro, como si nunca hubiera salido. Los días siguientes estuvieron llenos de eventos extraños. Comencé a oír susurros por la noche, siempre cerca del baúl. Puertas que sabía que había cerrado aparecían abiertas y la muñeca parecía cambiar de posición sola. Mi abuela también empezó a notar las cosas extrañas, pero nunca hablaba de ello. Parecía que había aceptado que algo andaba mal, pero no quería admitirlo. Una noche, me desperté con la sensación de estar siendo observado. Abrí los ojos y vi a la muñeca sentada en la silla junto a mi cama. Grité y mi abuela vino corriendo. «¿Qué pasa ahora?», preguntó visiblemente exhausta y asustada. «La muñeca me estaba mirando», dije señalando la silla vacía. Mi abuela no dijo nada. Tomó la muñeca y la devolvió al baúl. Después de eso, cerró el baúl con llave y guardó la llave en un lugar seguro. Pero eso no detuvo los eventos extraños. Cierta noche me desperté con el sonido de pasos en el pasillo. Me levanté y seguí el sonido, que me llevó hasta el cuarto de mi abuela. La puerta estaba entreabierta y pude ver una sombra parada junto a su cama. Cuando empujé la puerta, la sombra desapareció y la muñeca estaba allí nuevamente, esta vez sentada en la almohada. Mi abuela se despertó asustada y empezó a rezar. La ayudé a guardar la muñeca de vuelta en el baúl y lo cerramos nuevamente. Decidimos que era hora de deshacernos de la muñeca. Al día siguiente, llevamos la muñeca a un sacerdote en la iglesia local. Él nos miró con una expresión seria y dijo que la muñeca debía ser destruida. Hicimos lo que sugirió. Quemamos la muñeca y enterramos los restos en un lugar distante. Después de eso, las cosas empezaron a volver a la normalidad. Los susurros cesaron, las puertas dejaron de abrirse solas y finalmente pudimos dormir en paz. Mi abuela nunca volvió a hablar de la muñeca y yo también preferí dejar eso atrás. Sin embargo, a veces, cuando estoy solo por la noche, todavía siento como si me estuvieran observando. Y recuerdo esos ojos de vidrio, fríos e inexpresivos, y me pregunto si realmente nos deshicimos de esa muñeca o si aún nos observa desde algún lugar esperando para volver. Mi nombre es Paulo, tengo 45 años, pero hasta hoy recuerdo claramente una noche aterradora de mi juventud.
crecí en una casa bien protegida, con alarmas y cercas eléctricas. En esa época, mi cama estaba debajo de una ventana. Era una sensación reconfortante tener esa barrera entre el mundo exterior y mi cuarto, mi santuario. Todo ocurrió una noche de verano. El clima estaba sofocante y yo dormía con la ventana ligeramente abierta para dejar entrar una brisa fresca. Estaba profundamente dormido cuando, de repente, fui arrancado del sueño por un dolor agudo y una sensación horrible. Alguien tiró de mi cabello. Me desperté asustado, con el corazón acelerado. Me senté en la cama, frotándome la cabeza y mirando alrededor del cuarto oscuro. La luz de la luna entraba débilmente por la ventana, proyectando sombras en las paredes. Me quedé allí, inmóvil, tratando de entender lo que había pasado. Miré la ventana, verificando que estuviera bien cerrada y lo estaba. Miré el cuarto, pero todo parecía normal. No había señales de invasión y la casa estaba en silencio. Mi primera reacción fue correr al cuarto de mis padres. Temblando y sin aliento, les conté lo que había sucedido. Se miraron con escepticismo, visiblemente molestos por haber interrumpido su sueño por algo que consideraban una pesadilla o fruto de mi imaginación. «Paulo, fue solo un sueño», dijo mi padre, tratando de calmarme. «La casa está toda cerrada. No hay manera de que alguien haya entrado». Pero yo sabía que no era un sueño. La sensación de que alguien tiraba de mi cabello era muy real. Volví a mi cuarto, pero no pude dormir. Me quedé acostado, con los ojos abiertos, observando cada sombra, cada movimiento, cada sonido de la casa. Ese incidente marcó el comienzo de una serie de eventos extraños que me dejaron en un estado constante de alerta. Los días siguientes fueron tensos. Cada ruido o sombra me hacía saltar. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El sonido de pasos ligeros en el pasillo durante la noche, la sensación de estar siendo observado. Mis notas en la escuela comenzaron a bajar porque no podía dormir bien. Mis padres seguían creyendo que estaba exagerando. Cierta noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro. Era casi imperceptible, pero claramente alguien estaba murmurando mi nombre. Salté de la cama y corrí al cuarto de mis padres, pero nuevamente no encontraron nada. La frustración y el miedo empezaron a mezclarse. Sabía que algo estaba pasando, pero nadie me creía. Una noche decidí enfrentar mi miedo. Me quedé despierto, sentado en la cama, esperando que algo sucediera. Eran casi las 3 de la mañana cuando sentí una brisa helada atravesar el cuarto, a pesar de que la ventana estaba cerrada. La sensación de que algo estaba mal era palpable, y entonces volvió a suceder. Algo tiró de mi cabello, pero esta vez estaba preparado. Grité con todas mis fuerzas. Mis padres entraron corriendo, pero una vez más no había nada que ver. «Paulo, tienes que parar con esto», dijo mi madre, exasperada. «Esto nos está afectando a todos». Sabía que no tenía sentido seguir tratando de convencerlos. Decidí investigar sobre la casa, buscar historias antiguas, algo que explicara lo que estaba pasando. Encontré relatos de antiguos residentes mencionando eventos extraños, pero nada concreto. La sensación de aislamiento aumentó. Estaba solo en esa lucha contra algo que no podía entender. Los años pasaron y me mudé de esa casa, pero el miedo y los recuerdos de esa noche nunca me dejaron. Hasta hoy tengo dificultad para dormir con la ventana abierta. Aún siento el tirón en mi cabello en mis pesadillas. Lo que sea que haya sucedido esa noche permanece un misterio. No sé si fue algo sobrenatural o mi mente jugándome una mala pasada, pero sé que fue real para mí. Siempre que regreso a esa casa para visitar a mis padres, paso por mi antiguo cuarto y siento un escalofrío. El misterio continúa, y el miedo es una presencia constante, una sombra que me sigue, incluso años después. Nunca volví a sentir la misma seguridad que sentía antes de esa noche.
Era una de esas noches frías y solitarias, donde todo lo que quería era relajarme y ver un poco de televisión antes de dormir. Vivo solo en un pequeño apartamento y siempre me ha reconfortado tener la TV encendida como compañía. Esa noche me acomodé en el sofá con una manta y una taza de té, listo para perderme en cualquier película. La noche avanzaba y la ciudad afuera estaba en silencio. La única luz venía de la pantalla de la TV, que parpadeaba y emitía un suave brillo azul. Estaba absorto en el programa cuando, de repente, el sonido comenzó a fallar. Pensé que solo era un problema de la transmisión y tomé el control remoto para ajustar el volumen, pero nada cambió. La imagen en la pantalla quedó estática por unos segundos y luego, sin previo aviso, apareció la figura de una persona con capucha, mirando directamente a la cámara. Mis ojos se abrieron de par en par y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era parte del programa que estaba viendo. La figura parecía estar observándome. Sus ojos eran solo sombras oscuras bajo la capucha. Instintivamente apagué la TV, pero el reflejo de la figura seguía allí, en la pantalla apagada. Mi corazón latía acelerado y comencé a sudar frío. Miré alrededor de la sala, tratando de encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba pasando. Pero no había nada. La figura continuaba allí, inmóvil, mirándome. Esto no puede estar pasando, pensé, tratando de calmar mi mente. Respiré hondo y decidí que debía ser solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Me levanté del sofá y me acerqué a la TV, esperando que al acercarme el reflejo desapareciera. Pero no desapareció, parecía más real y presente que nunca. Encendí la luz de la sala, con la esperanza de que la claridad disipara la figura, pero solo hizo que se volviera más definida. Podía ver los pliegues de la capucha, las sombras que formaban un rostro indistinto, y esos ojos oscuros que parecían seguirme. Mi mente estaba en un torbellino de pensamientos y sensaciones de pavor. Decidí entonces tocar la pantalla, quizás sintiendo que al hacerlo la ilusión se rompería, pero cuando mi mano se acercó a la pantalla, la figura comenzó a moverse. Un movimiento lento y deliberado, como si estuviera extendiendo la mano hacia mí. Retrocedí, tropezando con la alfombra y casi cayendo. La figura se disolvió en la oscuridad de la pantalla, pero pude sentir que aún estaba allí, esperando. El aire a mi alrededor se volvió más denso, como si estuviera siendo observado desde todos los ángulos. Tomé mi celular y llamé a mi amigo Lucas, en un intento desesperado de encontrar algo de consuelo. «Lucas, no vas a creer lo que pasó», dije con voz temblorosa mientras le contaba todo lo ocurrido. Él guardó silencio por un momento y luego dijo: «Rodrigo, ¿estás solo en casa? Creo que es mejor que salgas de ahí, al menos por esta noche». Asentí y colgué la llamada. Reuní algunas cosas rápidamente y salí del apartamento, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Fui directamente a la casa de Lucas, que vivía a unas pocas cuadras de distancia. Le conté todos los detalles nuevamente, tratando de entender lo que había sucedido. «¿Crees que fue un problema con la TV?», preguntó, tratando de racionalizar la situación. «No lo sé, Lucas. Parecía tan real. La figura estaba observándome. No era normal». Pasamos la noche conversando y tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero nada tenía sentido. Me quedé en casa de Lucas hasta el amanecer, cuando decidí que era hora de volver a mi apartamento. Volví con un sentimiento de aprensión. La luz del día me dio algo de valor, pero aún estaba nervioso al abrir la puerta y entrar. La TV estaba exactamente como la dejé, pero no había ningún rastro de la figura. Todo parecía normal, excepto por la persistente sensación de que algo estaba mal. Desde esa noche, nunca más pude ver TV hasta tarde. Siempre que la pantalla se oscurece, espero ver ese reflejo sombrío nuevamente,
y la sensación de ser observado nunca me abandonó por completo. No sé qué era esa figura o por qué apareció, pero sé que dejó una marca en mí. Si alguna vez estás viendo TV solo por la noche y sucede algo extraño, piensa 2 veces antes de ignorarlo. Puede ser solo tu imaginación o algo mucho más siniestro.